todas ellas están encaminadas a tratar de, en un principio, se produce una pequeña inflamación, se agudiza esa inflamación, se concreta esa inflamación y poquito a poco se va generando un problema mayor. Ismael, ¿por qué se produce? Porque podríamos decir que es una enfermedad muy habitual en muchísima gente y a veces pues, de características diferentes, puede ser gente más mayor, gente más joven. Gracias a Dios que nuestro organismo es capaz de soportar muchos varapalos y es capaz de estabilizar esa balanza que es la que identifica la propia, digamos, la propia estabilidad del sistema, el propio estado inmunológico o el propio estado de bienestar del sistema. Gracias a Dios, valga la redundancia, que nuestro organismo es capaz de autorregularnos, porque si no sería otra cosa, ¿no? Tendríamos muchos problemas y de eso es importante hablar, ¿no? Que nuestro organismo es capaz de autorregularse. Es capaz de autorregularse y se define como una homeostasis que nuestro organismo trata de provocar para equilibrar ese sistema. Entonces, cuando tenemos una indisposición, que podría ser por una sensación, ¿no? Esa sensación en el estómago que todo el mundo hemos tenido en alguna ocasión, entonces nuestro organismo se pone en marcha y pone en marcha un mecanismo de autorregulación. Ese mecanismo de autorregulación pasa por generar unas enzimas, por generar unas secreciones gástricas, por parar esas secreciones, es decir, por establecer una homeostasis, es decir, un equilibrio en el organismo. Claro, cuando esa indisposición pasa a un estado mayor, entonces entra en marcha un problema con una sintomatología ya concreta, ya se genera un dolor, ya se genera un síntoma, una sensación ya más fuerte, y entonces es cuando acudimos al médico para que diagnostique qué tipo de problema es el que está pasando por ahí. Problemas pueden ser desde bacterias, problemas virológicos o problemas incluso hasta de estrés emocional. Entonces, cuando se determina un diagnóstico y de ahí se determina un tratamiento. Ese diagnóstico y ese tratamiento va a estar acorde a esos síntomas o esos signos que presenta el paciente y a tratar de mejorarlos. Pero como digo, nuestro organismo previamente ha tratado de autorregularnos. Y valga la redundancia de lo que hemos estado comentando antes, que lo importante es que nuestro organismo se pone en funcionamiento. Y esa es la parte fundamental que habría que detallar, ¿no? El terreno, que es el que predispone al síntoma o al problema. ¿A qué le llamas problema. terreno cuando habláis del terreno, Ismael? Ajá. Bien, el terreno es, como decía Hahnemann. Hahnemann es el que desarrolló la homeopatía hace 200 años, aunque la homeopatía ya estaba desarrollada mucho antes por otras personas célebres, ¿no? Dentro de lo que es la medicina, ¿no? Pero bueno, vamos, Hahnemann la desarrolló hace 200 años y desde hace 200 años venimos recopilando nosotros esa parte de la medicina que nos legó este señor y que en definitiva tenemos que regirnos a ella porque es una medicina muy completa, es una terapéutica muy completa, ya que lo que hace es trabajar el terreno. El terreno es lo que dentro de la medicina tradicional podríamos decir como sistema inmunológico, es decir, es nuestra base, ¿no? Por lo que nos sustentamos, es nuestra artillería, es nuestra defensa, es nuestra razón de ser y de estar. Si nosotros tenemos un sistema inmunológico, nosotros somos competentes ante la enfermedad. Una enfermedad gástrica, una enfermedad pulmonar, una enfermedad dermatológica, cualquier tipo de enfermedad. Si nosotros somos competentes, no hay cabida de la enfermedad. Pero si somos incompetentes, si nuestro sistema inmunitario, nuestro terreno, es incompetente, entonces la enfermedad puede instaurarse. Entonces, si hablamos del Helicobacter pylori, que es una bacteria que produce problemas gástricos importantes, pues entonces estamos hablando de esa incompetencia del organismo, en este caso del terreno, que hace que el Helicobacter pueda vivir y pueda estar dentro del estómago. ¿Qué repercusiones, qué consecuencias puede tener esta enfermedad si la tenemos durante bastante tiempo? Las repercusiones van a ir en paralelo a este terreno. Es decir, este terreno siempre va a tratar de equilibrarnos. Es como si estuviéramos viendo una balanza, ¿de acuerdo? Si esta balanza sigue estando desequilibrada,
el problema gástrico va a estar funcionando, o sea, va a estar proliferando, o va a estar como mínimo ahí parado. Si esta balanza se va equilibrando, vamos a tener una mejoría en ese problema gástrico, en esa bacteria, Helicobacter pylori, o en cualquier otro problema. Entonces, el tener un problema de estas características con un terreno inadecuado es cuando se va a producir una proliferación del proceso. Entonces, la proliferación del proceso patológico va a ir en dependencia a ese terreno. Entonces, una persona con un terreno inadecuado va a tener mayores consecuencias relacionadas con la gastritis. La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. Esta inflamación va a producir un problema mayor, una degeneración. Todo Hering, que era un sabio en lo que es la enfermedad y era una persona célebre en homeopatía, era un médico que, bueno, no hace mucho tiempo que murió, pero nos dejó un legado muy importante y decía que nuestro organismo se comporta de 6 maneras diferentes. Nosotros tenemos un estado de excreción, que es como nuestro organismo se comporta, excretando todo, las heces, la orina, el sudor, el cerumen, la regla en las mujeres, es decir, nos comportamos de esa forma biológicamente. Luego aparece un estado de reacción, es decir, si la excreción que nosotros tenemos natural y biológicamente falla o se produce un ataque de una bacteria o de un virus y nuestro organismo no es lo suficientemente competente como para excretarlo y se acabó, se produce una fase reactiva. La fase reactiva sería aquella que determina la inflamación. Es decir, una fase reactiva podría ser la fiebre. La fiebre es una fase reactiva de nuestro organismo. La fiebre no es una alteración a la que debamos de decir, una fiebre, ya tenemos un problema. Sí, tenemos un problema, pero es nuestro organismo el que se está poniendo en marcha para eliminar el problema. Es decir, que la fiebre es buena, así como la mayoría de gente piensa, la fiebre, antes de que venga la fiebre hay que cortarla. No es adecuado cortar una fiebre, porque es un proceso reactivo. Es el segundo estadio, excreción, reacción. Y luego está la fase de deposición. La fase de deposición es la que el organismo, si ha fallado en esa fase reactiva, se produce una deposición del problema. Es decir, una deposición podría ser un pólipo, podría ser un tumor benigno, podría ser una verruga. Eso es una deposición, cuando nuestro organismo no es capaz de eliminarlo. No lo ha eliminado por la piel en forma de sudor, no lo ha eliminado por las heces en forma de diarrea, es decir, se produce una deposición. Cuando esto se produce y nuestro organismo sigue fallando, es decir, esa balanza de la que hablábamos, ese terreno sigue estando mal, pasa el corte biológico. El corte biológico sería el cuarto lugar. Excreción, reacción, deposición, corte biológico, y en el cuarto lugar está la impregnación. La impregnación del órgano. El órgano se afecta. Ya aparece una analítica con problemas. Ya nos aparece una ecografía con alguna alteración importante. Ya el órgano está afectado. Esa impregnación hace que el organismo tenga ya un órgano ya con una afección. Y luego aparece la fase de degeneración. El órgano se degenera porque sigue la balanza mal, sigue el terreno inadecuado. Y luego la fase de neoplasia, que es la fase final de mortandad del órgano y del ser humano, es decir, que es el cáncer, ¿no? Es decir, cuando todos estos estadios se pasan y nuestro organismo está desequilibrado y es incompetente, se produce un problema que pasa desde una inflamación gástrica hasta un problema importante en el estómago. Ismael, tenemos un vídeo que sí me gustaría, vamos a verlo, y mientras lo vamos viendo, pues que nos vayas explicando un poco al telespectador lo que quiere decir. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema del Helicobacter pylori y el tema de la inflamación de la mucosa gástrica. Como vemos, esto es el estómago, esto sería la bacteria, Helicobacter pylori, tiene esta forma, este contorno, esta morfología, veis que tiene unas colitas. Pues bueno, este bichito, esta bacteria, es la que aparece, mejor dicho, en el estómago, porque existe
desde el punto de vista de la medicina biológica, existe lo que estábamos hablando anteriormente, un terreno inadecuado, un terreno ácido en el que la bacteria puede vivir. Esta bacteria no puede vivir en un estado alcalino. ¿Por qué? Pues porque la bacteria tiene sus enemigos, que son nuestras defensas. Pero si nuestras defensas no hacen nada y no son capaces de controlar la bacteria, pues la bacteria puede vivir. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria? Pues bueno, la bacteria tiene una afinidad, que es la mucosa gástrica. Entonces, esta mucosa gástrica que vemos aquí, esta especie de ondas, esto es la mucosa gástrica. La mucosa gástrica genera un ácido, el ácido que necesitamos nosotros para poder deshacer la comida, que es el ácido clorhídrico. La bacteria se instaura dentro de lo que es, o sea, en la parte de lo que es la mucosa gástrica y empieza a generar pues un problema en esa mucosa. El problema que inicialmente va a generar va a ser una inflamación. Como podemos ver, estas bacterias tienen su afinidad en la parte inferior del fundus del estómago y en la parte del píloro, generando una gastritis, que es lo que estaríamos ahora mismo viendo. La gastritis se forma en una úlcera. ¿Por qué? Pues porque el problema sigue estando, digamos que esa balanza sigue estando desequilibrada y llegando al problema neoplásico cuando eso sigue estando. Es decir, que un Helicobacter pylori puede llegar a provocar un cáncer, puede llegar a provocar un estado neoplásico. Entonces, se administran una serie de medicamentos para tratar de mejorar esta función, eliminar esta bacteria, que es en base a antibióticos. Se produce una carga de antibiótico-terapia bastante importante y, bueno, desde el punto de vista biológico o natural, el antibiótico, pues bueno, hace muy poco. ¿Por qué? Porque el antibiótico no se carga solamente la bacteria de Helicobacter pylori, entre comillas, se carga, es decir, no la elimina, sino también que hace que elimine todas las bacterias buenas de nuestro organismo, provocando un mayor desequilibrio del sistema. Entonces, en algunos casos el antibiótico puede ser adecuado y en otros no. Cuando hay un desequilibrio importante de esta balanza, ¿no? De esta balanza, se va a producir que el antibiótico genere un mayor desequilibrio, con lo cual vamos a tener por un lado un problema y por el otro, pues igual eliminamos la bacteria, igual la eliminamos, pero a veces no. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio importante de ese sistema. Cuando hay un desequilibrio importante, se produce un mayor desequilibrio, porque ni eliminamos la bacteria y nos hemos cargado todo lo que son las bacterias importantes como del aparato intestinal, que son importantísimas para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de una forma biológica y con alimentación adecuada este sistema para que se alcalinice. Alcalinizando el sistema, mejoramos la balanza. Imagino que muchos telespectadores estarán preguntando, bueno, me he tomado diferentes productos, pero no se elimina la gastritis. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Porque claro, me imagino que habrá gente que habrá probado muchísimas cosas ya y no encuentra solución. ¿Qué solución nos darías tú? Bueno, vamos a ver. La gastritis puede estar provocada, o sea, tiene etiologías diversas, ¿de acuerdo? Desde el Helicobacter hasta problemas de carácter estructural, somato-visceral, es decir, voy a explicar un poco el tema somato-visceral. Un problema de carácter mecánico en la columna cervical 3, cervical 4, que la tenemos aquí, es el cuello, puede estar influyendo directamente con un problema gástrico. Y de hecho en consulta, en osteopatía, nos hemos encontrado problemas gástricos que vienen de alteraciones vertebrales. Esta alteración vertebral, voy a definir un poco cómo se produce este tipo de problema. La alteración vertebral de C3, C4 está íntimamente relacionado con el nervio frénico. El nervio frénico es el que actúa a nivel del diafragma y estómago. Entonces, si tenemos un problema en C3, C4, ese nervio frénico va a estar alterado y va a alterar el estado del diafragma. El diafragma es un músculo que tenemos encima del estómago y del hígado, que lo que hace es un músculo respiratorio y es un músculo muy importante. Si ese músculo no funcionara, no podríamos vivir. Mira si es importante. Es decir, nos moriríamos directamente, porque el diafragma es un músculo importantísimo para la respiración.
aquella persona que tiene una parálisis del diafragma tiene que estar con un aparato conectado porque no podría vivir. Pero entre otras cosas, el músculo diafragma produce una presión sobre el estómago y sobre el hígado y sobre las vísceras, tanto como el pulmón y vísceras inferiores y órganos inferiores. Entonces, si nosotros tenemos un problema de carácter estructural en la zona de C3, C4, este músculo va a estar funcionando inadecuadamente, con lo cual va a provocar un mal funcionamiento del sistema gástrico y hepatoduodenal, provocando problemas de congestión hepática, provocando problemas de presión a nivel del estómago y generando un problema de mala eliminación de los jugos gástricos, provocando problemas distintos que pueden pasar desde una gastritis hasta otro tipo de problemas. Esa sería una de las causas que pasa muy desapercibida dentro de la medicina tradicional. Es muy importante porque sin esto no tenemos un tratamiento correcto. Si no regulamos esto, el tratamiento es incorrecto. Esto puede estar asociado a un Helicobacter pylori. Si el Helicobacter pylori está asociado al otro, evidentemente hay que tratar las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es un tratamiento genérico, holístico. Hay que hacer un tratamiento genérico y holístico. Por eso a las personas, a los pacientes hay que verlos como enfermos y no como enfermedades. Es decir, una gastritis puede ser una gastritis distinta de fulanito y distinta a la de menganito. Me gustaría que concretaras más. Alguien que va a tu consulta desde la medicina natural, ¿qué tratamiento le daríais? Acabamos de comentar que no hay enfermedades, sino enfermos. Es decir, que a cada persona habría que darle un tratamiento adecuado y específico para ese tipo de problema. Porque podría venir por un problema etiológicamente hablando de carácter estructural, o podría venir por un problema de carácter emocional, o podría venir directamente por un problema de carácter bacteriológico, como puede ser el Helicobacter pylori, o podría venir por todos. Es decir, lo que habría que hacer es determinar qué es lo que está pasando en ese paciente y dar un tratamiento acorde a ese tipo de problemas que están ocurriendo. Pues prácticamente ya no tenemos tiempo para más, pero si deseas añadir, antes del consejo, añadir alguna cosa más sobre este tema. No, pienso que ha quedado bastante claro. Si algún telespectador quiere que le aclaremos alguna cosa, tenemos un correo electrónico que lo comentas, y bueno, pues podemos aclararle todas las dudas que tenga. Por mí yo creo que ha quedado bastante claro, aunque podríamos hablar de mucho más. Muy bien, pues vamos a quedarnos con el consejo del mes, como habitualmente siempre nos da el doctor Ismael Fuentes. Hemos hablado de esta balanza, ¿no? De este equilibrio del sistema inmunológico. Bien, el consejo, ni más ni menos, es el tratar de alcalinizar nuestra sangre, nuestro sistema. La alcalinidad pasa por tener una buena dieta, un buen consejo alimenticio a través del sanitario, del profesional que le pueda atender sobre este tema, y bueno, pues algunos consejos como dejar de fumar, por ejemplo. A partir de ahora de enero tenemos una baza importante para poderlo hacer. Es importante dejar de fumar porque cualquier agente externo que nos produzca hiperacidez en nuestro sistema, bueno, va a condicionar este tipo de problemas, y esta bacteria va a ser una de las que se va a sentir en su casa, se va a sentir perfectamente atraída por esta hiperacidez del organismo. Entonces, el consejo sería una buena dieta, dejar de fumar y hacer ejercicio. Pues gracias por acompañarnos, y si quieres ya adelantarnos el tema del próximo mes, que ya estaremos en el nuevo año. Vamos a hacer, es un tema controvertido, porque todo el mundo piensa que las escoliosis, es decir, las desviaciones de columna, se producen porque sí, es decir, no se producen porque sí, se producen por alguna razón. Vamos a hablar de una de las razones más recónditas, ¿no? Y es la razón de la alteración del maxilar superior con este problema, con el problema de la escoliosis. Muy bien, pues gracias por acompañarnos, y nosotros nos vamos a marchar a publicidad, unos consejos, y rápidamente volvemos, que todavía nos quedan más cosas. Hasta ahora.